Hola, bienvenidos. Con respecto al tema de Parménides, pues luego me puse a mirar y descubrí algo que se me había pasado completamente en su día. No me había enterado de nada de esto, señores. Así que, con mucho gusto, he descubierto a Genófanes de Colofón. Colofón era una ciudad jonia de Asia Menor, ¿vale? De esas colonias que los griegos que iban ocupando otras zonitas, ¿no? Y he tomado unas notas sobre él, sobre su vida y sobre lo que escribió. La vigorosa personalidad de Genófanes de Colofón habría de ser la que planteara el conflicto entre la filosofía y la religión respecto al origen del mundo, porque en esa época pues estaba todo junto, ¿no? Ya lo sabéis. El que sabía, sabía, y el que no sabía, no sabía. Esto de que no, yo soy de matemáticas, no, yo soy poeta, no, yo soy pintor, no, yo soy no sé qué, no. Antes, si sabías algo, sabía de todo, y si no, no sabía de nada, y estaba todo mucho más unido, ¿no? Entonces él sería el que planteara el conflicto entre la filosofía y la religión, que estaba completamente fundido una cosa con la otra. Los fragmentos que nos han llegado, porque son fragmentos lo que ha quedado de Genófanes, y comentarios de otros sobre él, pero no algo completamente... qué pena. Pero sí que es el primero del que se conoce biografía. Otra de esas supuestas casualidades, ¿no? Que no son casualidades. Bien. Los fragmentos que nos han llegado están escritos en el verso de la época, a saber, el hexámetro dactílico, o en metros propios de la elegía. Parece claro que no le interesó la explicación del mundo natural, aunque escribía del mundo natural. No le interesaba el mundo natural, quería hablar de otra cosa con ello, ¿no? Sino que se centró en la crítica a un conjunto de creencias típicas de la cultura que habían configurado los viejos poetas épicos como Homero o Hesíodo, ¿no? Si ciertas conductas de los dioses son censurables en los hombres, no pueden ser atribuidas a la divinidad, decía él. Si decís que un hombre pues, tiene ira, todos estos pecados capitales que hemos comentado, o tiene lujuria, o tal, o antojos, o no, violencia o lo que sea, pues entonces ¿cómo podéis atribuirle esto incluso a los dioses, ¿no? Y decir que Dios es así, ¿no? Si son ya incluso cosas censurables en los hombres. Prosigue su destrucción de la teología con una burla del antropomorfismo. Afirmar que un Dios nace es una impiedad, decía. ¿Cómo que un Dios nace? Eso es impío. Estás ofendiendo, ¿no? Eso será un hombre, pero no un Dios, ¿no? Como también lo es un culto en el que se llora la muerte de una diosa, por ejemplo. Había algunas diosas, varias, sobre todo mujeres, que se les lloraba su muerte, ¿no? Entonces, si es Dios, ni nace ni muere, señores. Entonces, él lo criticaba esto y se reía mucho, ¿no? Aquí, pues, pueden pensar también en el cristianismo, ¿no? Tanto que se llora y se adora a Jesús muriendo en la cruz y tal y cual. Bueno, si de verdad lo ven como que Dios muere en la cruz, pues entonces Dios ya no existiría, ¿no? Habría muerto, como decía el otro filósofo. Dios ha muerto, ¿no? Nietzsche. No, ¿verdad? Entonces... no, fíjate cómo sufrió por nosotros, como si hubiera sido el hombre que más ha sufrido en la historia, vamos, no sé, el único torturado de la historia. Bueno, el valor de todo eso es otro, señores, que es el que nos explicó Ramana, ¿no? De entrégame todos tus bienes y tus males y tus pecados, que yo me los lleve. Créetelo, que esta tortura y esta injusticia histórica te sirva a ti para algo. Aprovéchala, si eres capaz de aprovecharla, y si no, pues el cuerno, que te va a salvar, ni qué cuernos. Bien, seguimos. No menos ridícula es la convicción de que los dioses tienen figura humana o la sumisión de unos a otros en jerarquía, ¿no? Que también te ponían a los dioses con jerarquías, ¿no? Y unos y otros, y unos mejores que otros o más sabios que otros, los padres, los hijos y los semidioses y no sé qué, ¿no? Entonces, pues él... vino y se mofaba de todo esto, no lo tenía bastante claro. Parece ser que Genófanes era un maestro, lo tenía bastante clarito. Pero sobre el Dios que presentaba él,
no decía mucho. Entonces, su Dios prácticamente era definido por lo que no era de los dioses. Esto no es, 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 esto no es. ¿No? Decía más lo que no era que lo que sí era, pero también dijo algunas cosas de lo que sí era, pero poco. Lo que sabemos del dios de Genófanes es que es uno y no semejante a los mortales. Pues se reía de esto, ¿no? Del antropomorfismo, de que hacían dioses como hombres, ¿no? Y se morfaba y decía, entonces claro, los etíopes pues hacen un dios negro que tiene los pies grandes, que no sé qué. Los otros no sé cuántos. Y si los animales hicieran dioses, pues serían cerdos o serían pájaros, sus dioses, claro. Entonces se mofaba, ¿no?, de todo eso. Dice, esto implica que sí es corpóreo el dios de Genófanes. ¿Por qué? Porque dice que Dios es uno y no semejante a los mortales en el cuerpo. Eso es lo que dice literalmente. Es decir, que habla de que tiene un cuerpo, pero no semejante a los mortales en el cuerpo, pero habla de que tiene un cuerpo. Implica que es corpóreo, es uno y es corpóreo. Vale, ya sabemos algo de su dios de Genófanes. ¿De dónde lo sacaría? Del bolsillo. No porque iban con falditas, ¿verdad? También decía que carecía de órganos diferenciados. Carecía de diferencias y de órganos diferenciados. ¿Qué más? A pesar de su corporeidad, decía que no tiene actuación, es inmóvil. Aunque tiene un cuerpo, resulta que no se mueve. ¿Cómo es esto? Pero puede poner las cosas en movimiento por su inteligencia activa. Aristóteles interpretaba a Genófanes e identificaba a su dios con el mundo en una especie de panteísmo, que luego ha sido muy criticado, por cierto. Genófanes fue sin duda el creador de la escuela eleática de Parménides, ¿vale? Genófanes poseía una novedosa concepción de la relatividad de las opiniones humanas. Uy, las opiniones. Uy, cuántas opiniones, cuánto opina aquí todo el mundo. Él también, ¿no? Hablaba de esto de tantas opiniones humanas. Y decía que eso depende del grado de los elementos de juicio que se pueda tener y que nunca serán equívocamente ciertas o falsas. Una sana llamada a la cautela, en oposición al dogmatismo milesio, porque él se fue a vivir allí, su zona fue tomada por los extranjeros y huyó a los 25 años y se fue allí. Y allí había mucho dogmatismo, pero él en esto era distinto, no era dogmático. Que dice que luego esta postura suya de cautela tendrá poco eco en los demás presocráticos, pero que se verá continuada en la sofística. Aquí tenemos un poema entero y los poquitos fragmentos que hay de él, para que veamos más o menos cómo escribía, lo que decía y tal, ¿no? Y de qué iba. Ahora está limpio el suelo y las manos de todos, y las copas. Uno ciñe trenzadas coronas, y otro pasa en un cuenco un ungüento fragante. Se yergue la crátera repleta de alegría, y hay más vino dispuesto, que asegura que jamás va a traicionarnos. Dulce como la miel, en los cántaros, aromado de flor. En el centro expande el incienso su incruento aroma. Fresca está el agua, grata y cristalina. A nuestro alcance hay rubios panes y una mesa respetable, cargada de queso y miel en abundancia. El altar, en el centro, está cubierto por doquier de flores, y el canto y el ambiente de fiesta se adueñan de la casa. Mas antes que nada, deben los hombres entonar contentos en honor a un Dios. Un himno de temas respetuosos y de palabras puras. Y hechas las libaciones, y tras haber implorado la fuerza para obrar acciones justas, y no las insolentes, debes beber en la medida en que, aún con ella, con la bebida, puedas volver a casa sin ayuda de un criado, si no eres ya muy viejo. Y alabar al hombre que, aun bebido, manifiesta su valía, en la forma en que su memoria y su tono se orientan a la virtud.
y no ocuparse de las luchas de titanes, gigantes y centauros, o invenciones de la gente del pasado, ni de violentas refriegas, temas en los que nada hay de provecho, sino tener siempre con los dioses la debida reverencia. Así tú disfruta, pásatelo bien, vete de cachondeíto, pero primero, antes que todo eso, tienes que hacer libaciones a los dioses, controlarte la medida de las cosas y todo lo demás y demás y demás. Bien. Y se mofaba de todo el rollito que se creía, ¿no? De dioses, centauros y todo este asunto, porque no tenían nada que ver con Dios verdadero. Otro escrito. Cierto es que si por la viveza de sus pies uno consigue una victoria, bien al competir en el pentathlón, donde el recinto de Zeus junto al curso de Pisas en Olimpia, o en la práctica de la lucha, bien incluso porque domina el doloroso pugilato o una terrible prueba a la que llaman pancracio, a la vista de sus conciudadanos sería más glorioso, se ganaría un notorio asiento de primera fila en los juegos y dispondría de manutención a expensas del erario público, gracias a la ciudad, y de un regalo que guardaría como un tesoro. Incluso con los caballos conseguiría todo eso, sin ser digno como yo lo soy. Yo lo soy. O sea, se lo decía él mismito, ¿eh? No tenía mucha prudencia. No tenía mucha humildad cuando son la humildad misma, ¿no? Parecen no tener humildad cuando son la humildad misma. Simplemente es la pura realidad. Sin ser digno de todo eso como yo lo soy. Pues más valiosa que la fuerza de los hombres y los corceles es nuestra sabiduría. Y es que muy a la ligera se opina sobre eso, y no es justo, que la fuerza se valore más que una buena sabiduría. Pues si se contara entre los ciudadanos uno bueno como púgil, y bien para competir en el pentatlón y para la lucha, o bien para la viveza de sus pies, que es la más honrada, de cuantas acciones de fuerza hay en competición de hombres, no por ello estaría la ciudad en mayor orden, y pequeño sería para la ciudad el disfrute, si un participante en los juegos venciera junto a las riberas del Pisas, pues no ceban tales cosas los graneros de la ciudad. ¿Qué beneficio tiene eso para la ciudad? Que tanto reconocimiento tienen, ¿no? Seguimos igual, ¿no? Que si los futbolistas, que si los tal, cual, que si los famosos, que si no sé qué, ¿no? Y luego decimos esto, ¿no? Que decía él. ¿Qué tanto valor se le da, ¿no? Y qué tantos dineros se les da, ¿no? Si no pueden aportar gran cosa a la ciudad. Con superfluos refinamientos aprendidos de los lidios, cuando aún no conocían la odiosa tiranía, acudían a la reunión con mantos todos teñidos de púrpura, que era lo de los ricachones. Bueno, el púrpura parecido a esto, a este color. No menos de 1000 en total, presumidos, ufanos de sus elegantes peinados, derramando la fragancia de elaborados ungüentos. Nadie haría la mezcla en una copa echando vino lo primero, sino agua y luego vino encima. Pues por el envío de una pierna de cabrito te ganaste el gordo pernil, un toro cebado, regalo merecido para un hombre, cuya fama llegará a Grecia entera y no se extinguirá en tanto que haya cantos. Hay más trocitos, fragmentos. Un día dice que a su paso maltrataban a un cachorro, para que veáis que es igual en todos los maestros. Vio maltratar a un cachorro, ¿no? Y le dio lástima y dijo: «Basta, no lo apalees, porque sin duda se trata del alma de un amigo mío, que al oír su voz la he reconocido». Otro día escribió, «Fuente del agua es el mar». Para que esto lo iban cantando, pregonando, ¿no? Fuente del agua es el mar, fuente del agua es el mar. Bueno, el mar es el agua, ¿no? Y el agua es el mar. Pero dice, no, fuente del agua es el mar. Fuente del viento. Pues entre las nubes no se formaría el vigor del viento, que sopla desde su interior sin el gran mar. Ni las corrientes de los ríos, ni el agua llovediza del éter. Y es que el gran mar es el que genera las nubes, los vientos y los ríos. Por eso dicen que
Puede parecer interesado en la naturaleza, pero su interés no era la naturaleza. Otro fragmento. Uno solo es Dios. Entre hombres y dioses, el más grande, ni un cuerpo parejo a los mortales, tampoco en entendimiento. Sus descripciones de ese Dios. Todo él ve, todo él entiende, todo él oye. Sino que sin esfuerzo, con la decisión que le da su entendimiento, todo se mueve, sin esfuerzo. Todo se mueve. Y siempre permanece en el mismo sitio, sin moverse él en absoluto. Y no es el adecuado para cambiar de un sitio a otro. Y es que ningún hombre lo ha visto, ni será conocedor de la divinidad. Ningún hombre puede verlo, tienes que morirte para verlo. Ninguna persona puede ver a Dios. Ningún hombre lo ha visto, ni será conocedor de la divinidad, ni de cuanto digo sobre todas las cuestiones. Pues incluso si lograse el mayor éxito al expresar algo perfecto, como Parménides después lo hizo, ni siquiera él lo sabría. Lo que a todos se nos alcanza son conjeturas. Ténganse estas conjeturas por semejantes a la verdad.